Gracias, señor presidente, con las muy buenas tardes o ya noches para todos. Voy a hacer una presentación breve con 5 puntos, si se quiere. Voy a hacer un primer punto donde voy a tratar de describir de manera somera, senador Mora, la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, que de alguna forma está teniendo repercusiones o consecuencias sobre Colombia. Segundo, voy a tratar de mostrar las cifras en lo que atañen a la salud, consecuencia clara o directa de esa crisis humanitaria. Y en la tercera parte voy a tratar de describir también, de manera somera, breve, el plan de atención en salud que está disponible ya desde hace 2 semanas, se puede consultar en internet. Entonces empecemos con la primera parte. Unas cifras muy sencillas nos describen la magnitud de los problemas de salud que está viviendo tu hermano país de Venezuela. Tenemos en Venezuela enfermedades emergentes o reemergentes que no se veían en la región desde hace décadas. Problemas como la difteria, el sarampión, incluso ciertas formas de tuberculosis. Venezuela fue por mucho tiempo, desde los años 70, el campeón en la lucha contra la malaria en la región. De eso hoy en día queda muy poco y se está viendo en Venezuela un fenómeno creciente de la malaria, sobre todo en el estado de Bolívar, asociado como en ciertas regiones de Colombia con la minería ilegal. Los temas de desnutrición en Venezuela son dramáticos. Reportes de prensa, porque tenemos silencio epidemiológico, muestran que en promedio la población ha perdido 11 libras de peso en promedio. Las enfermedades de alto costo, y yo podría hacer una lista: enfermos renales crónicos, enfermos de VIH-Sida, pacientes trasplantados, pacientes oncológicos que no tienen acceso a los medicamentos. Desde un punto de vista personal, yo recibo todos los días por las redes sociales, en Twitter, correos electrónicos de pacientes venezolanos suplicando por un medicamento. Entonces tenemos un problema muy grave de acceso a la salud, donde yo quisiera poner énfasis en los problemas de salud pública reemergentes, difteria, sarampión y demás, los problemas de malaria, de desnutrición y las enfermedades de alto costo desatendidas. ¿Cómo se han traducido estos problemas en las demandas que se le hacen al sistema de salud de Colombia? Las cifras no son del todo exactas, pero déjenme darle un orden de magnitud. Según la base de datos de la Cancillería, el CIRE, tuvimos en el año 2016 4.000 personas atendidas. 2017 esa cifra se multiplica por 6, pasa a 24.000. Estoy hablando de números redondos. 2018, si extrapolamos las cifras del primer trimestre del año, podemos pensar que vamos a tener entre 50.000 y 60.000 atenciones a venezolanos de diversas patologías. Pero yo creo que pueden ser más. Vuelvo y repito, este fenómeno se ha multiplicado en los últimos 2 años por una cifra de 10 o 12, senador, y puede seguir creciendo. Algunas cifras que muestran la misma orden de crecimiento. En pacientes de VIH-Sida, el año pasado, según las bases de datos que claramente tienen subregistro, atendimos con medicamentos 14 personas. Este año, en el primer trimestre, ya tenemos 51. En temas de desnutrición las cifras son iguales. En temas de tuberculosis, el crecimiento 2017-2018 es de 7 a 54. O sea, estamos teniendo un crecimiento de varios órdenes de magnitud cuando comparamos primer trimestre de este año con lo ocurrido el año pasado. Esto, por supuesto, es un gran desafío para nuestro sistema de salud, digámoslo claramente, para el Estado colombiano, no solamente para el gobierno, y para la sociedad colombiana también. Este fenómeno claramente va a seguir creciendo, y la crisis humanitaria de Venezuela, porque no tiene otro nombre, va a tener repercusiones o consecuencias complejas sobre nuestro sistema de salud y en general sobre la sociedad colombiana. Deben de describir de manera somera lo que nosotros hemos delineado como un plan de atención. Tiene un primer elemento que comenzó hace 2 años y es el aseguramiento.
Ya dimos la cifra, entre 20, 30, 40% de quienes vienen son colombianos. Las bases de datos están abiertas y estos colombianos pueden afiliarse hoy al régimen subsidiado y comienzan a tener acceso a los mismos servicios que tiene un colombiano cualquiera. Entonces, ese es un primer elemento de nuestro plan. Nosotros llamamos la promoción del aseguramiento para aquellos migrantes colombianos que cumplen las condiciones para asegurarse. Algunos otros se han asegurado, muy pocos, al régimen contributivo. Venezolanos migrantes han conseguido un empleo y contribuyen a nuestro sistema de salud. Pero el primer elemento entonces tiene que ver con la promoción del aseguramiento, sobre todo para la población colombiana que retorna a nuestro país. El segundo elemento del plan de atención tiene que ver con la vigilancia epidemiológica, el trabajo que hace el Instituto Nacional de Salud. De pronto el país no se da cuenta. Esta mañana estuvimos conversando con los funcionarios del ministerio y les quiero contar una anécdota que es interesante. El primer caso de sarampión importado de Venezuela lo tuvimos hace aproximadamente 2 semanas y media, apareció en la ciudad de Medellín, un niño. Cuando aparece un caso de estos, es importante que las autoridades, sobre todo las que hacen la vigilancia epidemiológica, pongan en marcha lo que se conoce como un cerco epidemiológico. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el Instituto Nacional de la Salud? Sabíamos que ese niño había salido de la terminal de transporte de la ciudad de Cúcuta. Revisamos todas las grabaciones de la terminal de transporte de la ciudad de Cúcuta. Se sabe con quién tuvo contacto la familia y el niño. Por ejemplo, me dijeron lo siguiente, que es hasta una anécdota interesante. El niño se comió una paleta en la terminal de transporte. Lo que hace hoy es el Instituto Nacional de Salud, llama al señor paletero que le vendió la paleta y todos los días le pregunta si no tiene los síntomas de sarampión. Una de estas personas que entró en contacto en el bus con el niño, un señor de apellido Ernesto, lo contactamos por redes sociales, lo encontramos en Facebook, nos tomamos la foto con él y básicamente se llama todos los días para ver si no presentan los síntomas de sarampión. Por cada caso, nosotros encontramos 100 personas y a esas se le hace un seguimiento estricto para que no vamos a tener transmisión secundaria del sarampión, que es una enfermedad muy contagiosa y puede tener consecuencias muy complejas sobre la salud, sobre todo de los niños. Este trabajo minucioso, detallado del cerco epidemiológico que están haciendo las autoridades de salud pública, nacionales y locales, ha tenido una consecuencia que yo creo que es favorable para nuestro país. No tenemos todavía, podríamos tener casos de transmisión secundaria de sarampión. Me acaban de confirmar la noticia del 5º caso que apareció en la ciudad de Cartagena, pero es un niño que venía de Venezuela. No tenemos todavía ninguna transmisión como consecuencia de este trabajo casi obsesivo que están haciendo las autoridades de salud pública en nuestro país. Nos ha pasado también lo siguiente, esto es bueno que lo tengamos también como defensa, si quiere, de nuestro sistema. Vemos los niños que entraron en contacto con estos casos de sarampión. Todos los niños colombianos tienen todas las vacunas. Hemos encontrado niños venezolanos que entraron en contacto con estos otros niños, no tienen ninguna vacuna. O sea, niños venezolanos menores de 2 años de edad sin ninguna vacuna. Eso nos lleva al segundo punto de nuestro plan de salud pública, que es la vacunación. Ya Felipe dio las cifras, hemos vacunado cerca de 160.000 venezolanos. Me contaba el señor viceministro Luis Fernando Correa, que estuvo en Cúcuta, en Villarrosario, la semana pasada, que hablando con los venezolanos había una familia que vino desde desde Caracas, cruzó la frontera a la ciudad de Cúcuta simplemente buscando las vacunas. O sea, familias venezolanas que hacen el viaje, la peregrinación casi, desde Caracas hasta la frontera con Colombia, porque los padres son conscientes de que sus niños no tienen vacunas y saben que Colombia las está ofreciendo. Esto nos refuerza el punto que hizo el doctor Felipe, que está por ahí, sobre la forma solidaria como el sistema colombiano está respondiendo a este desafío de salud pública. En la región también hemos reforzado nuestras estrategias para enfermedades transmitidas con vectores, los temas de malaria, dengue en general. Hemos venido también construyendo capacidades en las regiones. No era fácil, por ejemplo, tener nuestro sistema de salud actualizado de cómo atender la difteria, una enfermedad reemergente. El Ministerio ha venido expidiendo unas circulares para el manejo de la difteria y el sarampión, que tienen las guías de manejo, instrucciones precisas a los aseguradores,
a los hospitales, a los laboratorios. Tenemos la antitoxina diftérica disponible. Esto es, el país se encuentra preparado en los temas de salud pública. Déjenme entrar ahora, cuando pasamos de los temas de salud pública a los temas de las atenciones individuales, a contarles lo que estamos haciendo muy rápidamente, señor presidente. La primera pregunta, cuando hablamos de atenciones individuales, es una pregunta filosófica, si se quiere, y es: ¿cuál es la responsabilidad del Estado colombiano con la población venezolana? Nosotros hemos dicho lo siguiente por ahora, y es que vamos a trabajar con un plan de salud acotado, no el mismo plan de beneficios al que tiene derecho cualquier colombiano, sino inicialmente tiene que ser un plan acotado. ¿Acotado a qué? Actividades de promoción y prevención, materno-infantiles y a todas las atenciones de urgencias. Esas atenciones de urgencias a su vez se van a presentar, o a prestar mejor, en una red que es también una red acotada, circunscrita por ahora a la red pública de hospitales. Ya lo dije, hemos atendido este año algo así como 10-12 mil personas que nos apuntan a atenciones superiores a 60.000 personas hacia final del año. Tenemos un desafío de cómo vamos a pagar por estas atenciones. En algunos hospitales, en particular 2 hospitales públicos, el de Maicao y Vilaramo Medoza en la ciudad de Cúcuta, podemos tener dificultades financieras asociadas a la atención de las personas venezolanas, en otros no tanto. Este año nuestras cifras muestran que más o menos las necesidades mínimas están por el lado de 40.000 millones de pesos, sin contar los temas de vacunación y las actividades de salud pública, simplemente para las atenciones individuales. Estamos gestionando los recursos con el Ministerio de Hacienda. También vamos a tener brigadas y unidades móviles. Para esto va a ser fácil conseguir ayuda externa, porque no solamente van a estar las atenciones en los hospitales, sino atenciones en ciertos lugares donde tenemos que desplazarnos y de alguna manera ir más allá de las fronteras estrechas de los hospitales. Para eso hemos dispuesto algo así como 3.000 millones de pesos, que también pueden ser insuficientes. El desafío más grande, y ya con esto termino, señores senadores, senadoras, es humanitario. Todavía no tenemos una respuesta precisa. Por ejemplo, ¿qué está pasando con los pacientes de alto costo? Les doy un solo ejemplo ya para terminar. En Venezuela hay 16.000 pacientes enfermos renales crónicos que se están quedando sin atención. Uno podría, si quiere, dramatizar las cosas, están diciendo se está muriendo. Colombia, de otro lado, tendríamos que aceptarlo, tenemos 28.000 o casi 30.000 pacientes enfermos renales crónicos atendidos, cero gasto de bolsillo, en condiciones muchas veces óptimas de calidad. Hay un contraste muy grande entre lo que ofrece el sistema de salud de Colombia hoy y lo que no ofrece el sistema de salud de Venezuela. ¿Qué pasaría si de estos pacientes renales crónicos llegan 500, 1.000, 1.500, 2.000 personas a Colombia a buscar diálisis o hemodiálisis? No tenemos una respuesta clara. ¿Qué va a pasar con los pacientes oncológicos que vienen a buscar su medicamento? ¿Qué va a pasar con pacientes de VIH-Sida que vienen a buscar los antirretrovirales? Los mensajes que recibimos todos los días. Tenemos con ayuda externa algunas respuestas parciales, pero el tema de la atención de enfermedades de alto costo es un tema humanitario, y lo que podemos decir hoy, en este momento, ahora, es que desborda las posibilidades financieras de nuestro sistema de salud. Por eso hemos circunscrito nuestro plan de beneficio a la atención de urgencia, la actividad de materno-infantil, promoción y prevención y salud pública. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias.